Que los números nos pintan un poco el panorama. Bueno, acá hay que tener paciencia porque son muchos números, muchas fracciones, muchos datos para tener en cuenta que de repente no grafican demasiado porque estamos hablando de datos estadísticos. A ver, una pobreza en Argentina que está en el 25,7%, un 2,9% menos en relación al segundo semestre del año 2017. Y también, si hablamos del año 2016, tenemos que tener en cuenta que era del 30,3%. Y si nos retrotraemos al 2003, se puede decir, o por lo menos estadísticamente se puede decir que es el nivel más bajo desde ese año en que se planteó un incremento realmente notable. Claro, cuando el presidente Mauricio Macri dice y celebra que se trate de un 25,7%, obviamente que comparado con lo que pudieron analizar en el año 2016 de un 30,3%, estamos hablando de casi 5 puntos menos. Ahora bien, los datos estadísticos son superadores en cuanto a las proyecciones, pero estos son datos estadísticos. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que siente la gente, qué es lo que piensa la gente, cuál es la sensación que a veces no siempre termina siendo proporcional a lo que es el relato. Bien, nos quedamos acá en Jujuy. A ver, en Jujuy hay aproximadamente 18.000 hogares pobres, lo que equivale más o menos a 81.000 personas. Hay cerca de 3.000 que están bajo la línea de la indigencia, o sea, bajo la línea de la pobreza, perdón, o sea que son personas indigentes. Estamos hablando de cerca de 13.000 personas que son indigentes acá en la provincia de Jujuy. Y cuando hablábamos recién, Omar, decíamos de estos datos, de estos números que a veces grafican, pero que en este caso parecen fríos, porque la gente no parece percibir esta mejora cuando tiene que afrontar los costos. Por ejemplo, si hablamos de la pobreza en la Argentina, de la indigencia, de los datos, tenemos que hablar también básicamente de lo que gasta una persona o lo que gasta una familia al momento de tener que hacer las compras, los gastos básicos, una vez por mes, por lo menos. ¿Qué tenemos? Una familia de 4 personas, una familia tipo papá, mamá, 4 niños entre 6 y 8 años de edad, que es un dato a tener en cuenta porque hay que agregar otros ítems también. ¿Qué es la canasta básica? ¿Quieres saber qué es lo que tiene la canasta básica? La canasta básica tiene pan, galletas de agua, galletas dulces, arroz, harina de trigo, otras harinas, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, menudencias, fiambres, huevo, leche, queso, yogur, manteca, aceite, bebidas no alcohólicas, también bebidas alcohólicas, sal fina, condimentos, vinagre, café, yerba y hubo algunos agregados en este último tiempo, dulce de batata, mermelada, dulce de leche, lentejas, arvejas, y los voy nombrando porque quiero que tengan en cuenta una cosa al final de este listado. Estamos hablando de todo insumos: carne de pescado, carne de pollo, carne de vaca, queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar, gaseosas, jugos concentrados, soda, cerveza, vino, mayonesa y caldos concentrados. Estamos hablando de los elementos de la canasta básica, los alimentos que necesita una familia para vivir. Pero no estamos hablando acá de impuestos, de servicios, de luz, de gas, de transporte. Si una familia tiene que alquilar, obviamente que estamos hablando de costos muchísimos más elevados. Si hablamos de educación privada, si hablamos de hijos en la educación ya insertos dentro de lo que es el esquema educativo de la primaria, la secundaria, el nivel terciario o universitario, son otros gastos. Y tampoco nos olvidemos del transporte, que esto implica, obviamente, de que estamos hablando de números mucho más importantes. A ver, sin ir más lejos, usted, señora, señor, que van al súper y tienen que hacer las compras, ¿cuánto gastan por mes? Si tienen que hacer una evaluación de cuánto ha crecido el índice de precios, ¿ustedes qué evaluación hacen? Porque también, independientemente de lo que nos dice el INDEC, cada uno sabe llevar el termómetro propio de la casa y los gastos que se realizan. ¿Cómo vamos entonces con las cuentas en casa? Además, Claudia, hay que tener en cuenta también lo que pasa con la inflación, ¿no? Si el gobierno no la puede controlar, ¿cómo influye también en los precios, en las tarifas, en todo esto?
Claro, estamos hablando aquí ya de otros elementos que forman parte de toda la economía. Por ejemplo, lo que decías recién, el incremento de los precios. Obviamente, estamos hablando de la inflación. Otros también hablan de otro factor, como por ejemplo el empleo, el crecimiento del empleo en negro. Tantos otros factores que forman parte de una realidad que nos toca vivir a los argentinos. Sí, en los números estamos mucho mejor, teniendo en cuenta la pobreza en la Argentina, estamos mucho mejor que en 2016. Seguramente habrá mucho más que hacer. Y también en casa hay mucho más para tener en cuenta cuando hablemos de economía familiar. Hacer los números, tener en cuenta los gastos necesarios y obviamente también calcular otras cosas que no entran dentro de la canasta básica, que solamente incluye alimentos, Omar. El aumento del trabajo en negro también para tener en cuenta. Exactamente, son elementos, son factores que obviamente cuando hay que hacer cálculos influyen muchísimo. Por ejemplo, a ver, hablando, no nos vamos muy lejos, hablemos de lo que dicen los gremialistas acá en Jujuy, en este momento que están todos en plan de lucha, que hay muchas reuniones por lo que es la paritaria tanto del sector docente como del sector estatal, cuando hablan del incremento, cuando hablan de la cantidad de empleados públicos, de lo que perciben los empleados públicos, cuántos empleados públicos tenemos en Jujuy, lo que ganan, lo que perciben, lo que se necesita para vivir, cuántos son los que están dentro de la línea de pobreza y cuántos los que están dentro de la línea de indigencia, no solamente empleados públicos, sino la gente que trabaja, la gente que lleva todos los días el pan a la casa. Vamos a seguir seguramente, Claudia, con este tema porque le interesa muchísimo a la gente, ¿no? Cómo Claro que continúa a diario su vida también con los gastos que tenemos todos los meses. Seguramente que sí, hay que agarrar la libreta, hacer las anotaciones, tener muy en cuenta los gastos. Es momento de tener muy en cuenta los gastos en la casa porque hay que hacer economía. Obviamente todo el mundo cuando va al súper reniega cuando llega a la caja y ve lo que cuestan las cosas y quizás lo que comprábamos con el monto que comprábamos el mes pasado, un carrito lleno, a las 2 semanas cuando uno llega a los súper ya no es tanto lo que lleva y cuando pasó un mes quizás es mucho menos. Así que bueno, hay que tener muy en cuenta el tema de los precios. Gracias, Claudia. Por favor.